Están todos, muchas gracias, reciban una buena noche. El día de hoy vamos a iniciar pues con la última clase de esta materia de Geografía del Ecuador. Recuerden que mi nombre es Andrea. Cualquier consulta, duda, inquietud, observación, les invito a que por favor la dejen en el chat. Sí, que está habilitado para todos. Vamos a iniciar, por favor, denme nada más un momentito. Ya. Iniciamos con la última unidad de Geografía del Ecuador, que es justamente la enfocada a la geografía del transporte. Vamos a realizar un análisis y una tutoría o una guía, pues, del material que también tienen dentro de sus plataformas. Entonces, vamos a hablar, ya conocemos lo que es la geografía, ya hemos establecido parámetros generales, en realidad hemos conversado de temas puntuales, importantes y demás. Entonces, es el momento de ya enfocar a la geografía dentro del transporte, la relación que tiene esta con el transporte. La geografía del transporte, por ende, se convierte en un estudio espacial de los sistemas y medios de transporte, considerando un fenómeno espacial, ya que nace de la necesidad de las personas de movilizarse de un sitio a otro a través de un espacio. Por eso es espacial, porque se refiere al espacio. Se trata de una ciencia social que se desprende de la geografía humanística. Sí, porque tiene relación con el ser humano al decir que son las personas las que se van a movilizar de un lugar a otro. El transporte se entiende como la forma de desplazar a los habitantes de cierto lugar a otro, así como de acercarse de un servicio o de un producto de interés de un lado a otro. Difícilmente una ciudad, una aldea, una nación, un pueblo, una comunidad, aquellas cosas que se necesiten están en el mismo sitio o muy cercanas, van a tener que movilizarse. Si está en un espacio central, que ya sabemos lo que es en un lugar central, pues muy poco, y si están en la periferia, pues van a tener que movilizarse más, pero va a haber esta movilización. Al hablar de geografía de transporte, también debemos enfocarnos de que existen en la actualidad dos formas bien diferenciadas de entender a la geografía del transporte. El estudio y análisis de los sistemas de transporte y el estudio y análisis del impacto del transporte en la sociedad. Entonces, desde esos dos enfoques lo vamos a ver, desde el estudio y análisis de los sistemas de transporte, los mecanismos, cómo se puede dar, y de el impacto que estos tienen dentro de la sociedad. Los principales conceptos pues, que se deben de analizar para abordar de manera correcta este tema es el espacio geográfico y por otro lado la movilidad. El espacio geográfico se entiende como la superficie o distancia que conecta dos puntos de interés. ¿Sí? Y el movimiento pues se entiende como la relación de desplazamiento que sucede entre el espacio geográfico. El transporte y el cambio espacial. Recordemos que cuando hablamos de espacial en esta materia nos referimos al espacio. Se enfoca en el estudio de las modificaciones sociales surgidas gracias a la globalización del comercio y las telecomunicaciones. Dentro de su campo de estudio se enfoca en aspectos tales como el análisis del transporte y la política, la construcción de la infraestructura, el transporte, el turismo, el medio ambiente, los sistemas de información y la gestión de transporte. La movilidad y el cambio social. El transporte, la movilidad, pues genera cambios sociales que son entendidos bajo tres factores en conflicto a partir de la globalización. Es decir, tenemos transporte, movilidad y cambio social. La necesidad urgente de la redistribución de la riqueza que garantice el acceso de transporte para los sectores postergados o la sustentabilidad de los medios y sistemas de movilidad. Claramente vemos, tenemos 1, 2, 3, 5 filas de vehículos en donde seguramente están 1 o 2 pasajeros y pues vemos cómo tenemos un vehículo para muchas personas. Justamente este transporte, la movilidad y el cambio social y el acceso al transporte tienen que ver pues con las riquezas. Por eso que se habla también de la redistribución de la riqueza, pues para generar en realidad una movilidad y un cambio dentro de la movilidad, pues que apegado a lo social sea efectivo para toda la comunidad o colectividad de un determinado lugar. Las tendencias de la geografía del transporte, pues son el transporte terrestre, que es la explosión, incremento, la
y han tenido un incremento en realidad exponencial de la demanda de automóviles, que utilizan obviamente combustibles fósiles, la gasolina, y que convierte a los lugares en donde están o quienes producen o tienen estos recursos naturales, pues en centros económicos mundiales, como Europa, Asia y Estados Unidos. Es decir, cada vez hay una demanda exponencial, es decir, mucho más grande que la que hubo en periodos anteriores, pues de la creación de automóviles. El transporte marítimo, pues tiene que ver todo aquel medio por el cual utilizamos o lo realizamos a través, pues, del mar. Ese es el transporte marítimo. Tenemos grandes embarcaciones, en realidad son muy grandes, las embarcaciones que llegan a puertos internacionales bastante grandes y que comprenden, pues, el centro del comercio internacional. Y es el fin, pues, es el hacer el fin el comercio, pues lo que buscan es el traslado de contenedores. Asimismo, tenemos el transporte ferroviario, que es el surgimiento de instalaciones de redes y trenes de alta velocidad, como el tren bala, que se conocen y están principalmente en continentes mucho más desarrollados, como el de Asia y el de Europa. El transporte aéreo, pues es el que realizamos, en donde el medio obviamente es el aire, tiene una alta demanda que forzó a la desregularización casi total de toda esta industria y aparecen las aerolíneas low cost y se impulsa la construcción de nuevos aeropuertos. Es decir, aparecen aerolíneas que cada vez cobran menos, que tienen costos y generan costos menores y por ende el pasaje y los servicios que prestan van a ser menores a otros y cada vez por eso se ha demandado la construcción o la ampliación de los aeropuertos. Los puertos marítimos también son muy importantes dentro de las tendencias de la geografía del transporte porque comprenden estos puntos claves para el comercio, dependiendo obviamente de su ubicación, dependiendo también los servicios que se presten o los productos y servicios que incluso se lleguen a intercambiar en esos lugares. Las plataformas multimodales que también tienen la demanda de movilidad en los principales centros económicos, es tal que obliga a la construcción de terminales de pasajeros donde se combinan al menos dos medios de transporte, aunque en ocasiones convergen los tres principales. Es decir, son lugares, las plataformas multimodales, en donde encontramos un espacio para el transporte aéreo, para el transporte terrestre y para el transporte marítimo. Esas son las tendencias, la geografía del transporte. No veo ninguna pregunta en el chat, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Denme un momentito que estoy compartiendo la pantalla. No sé qué pasó. Ya, ahora vamos a analizar rápidamente un texto también bastante importante para abordar la segunda temática dentro de esta última unidad, que es la geografía del transporte. Vamos a hablar de las redes de transporte, la articulación territorial y el desarrollo regional. Miren qué importante es. Redes del transporte, articulación territorial y desarrollo regional. Las redes de transporte pues comprenden todas aquellas calles, si se quiere, y todos los mecanismos que confluyen pues para tener una red vial, es decir, calles comunicadas. La articulación territorial tiene que ver pues con esta comunicación conjunto y el desarrollo regional pues en determinada medida se relaciona a las redes de transporte y la articulación territorial. Entonces es importante establecer que las dinámicas de las redes del transporte se muestran hoy como uno de los rasgos más significativos en la relación de los cambios derivados de la globalización y las nuevas aplicaciones conceptuales y tecnológicas introducidas en la industria del transporte. Obviamente, si tenemos nosotros mejores redes, mejores vías, vamos a tener mejor acceso, mejor movilización de productos, mejor movilización o alcance de servicios y por ende, pues las personas van a generar un mejor ritmo y estilo de vida. Y también permiten las redes de transporte, pues llegar a una globalización. En el sentido de que, pues,
las redes de transporte facilitan estar conectados. Si recordemos que un mundo globalizado es aquel en donde entendemos que ya no somos solamente Ecuador o la región, sino que de aquí, por ejemplo, esta clase se puede estar viendo en Hong Kong, por ejemplo. Entonces, eso es la globalización, que estamos todos totalmente conectados y que puede llegar la información fácil y ágilmente desde un punto hasta el otro, pues utilizando los mecanismos que se han creado a través de la tecnología y utilizando las redes de transporte. Sí, entonces las redes de transporte pueden ser locales, las que encontramos en el sitio en donde nosotros tenemos nuestro domicilio y vivimos. Las regionales, que son un poco más grandes, es decir, abarcan varios lugares locales para determinadas personas. Las nacionales, que tienen que ver ya absolutamente con todo el país. La insular, que tiene que ver pues con el tema de dentro de las islas o lo que bordea y está cerca del mar. Pues la continental, en el Ecuador tenemos una de las vías más grandes, que es la Panamericana, que cruza en realidad muchos de los países del continente de Sudamérica. Y la global, pues ya tiene que ver dentro de, y las que se pueden, pues estas redes de transporte que se van generando. Pero estas redes de transporte, el ejemplo que yo les di, no únicamente son terrestres. Las redes de transporte también pueden ser marítimas. También hay redes de transporte. También hay guías dentro del mar. No es que una persona o una embarcación puede salir ya cuando sale a mares internacionales por cualquier lado y simplemente navegar, porque existen otros que están viniendo. Y lo propio pasa, por ejemplo, con los aviones. Existen personas técnicos especializados que controlan el tráfico aéreo, porque también existen líneas, redes que son invisibles, sí, a la vista del ser humano, pero que en realidad existen, y es lo que permite que dos aviones que estén yendo muy cerca no colisionen, no se choquen. Es decir, estas redes de transporte se viven en toda modalidad de transporte, ¿sí? Y todas pues buscan o generan un mundo globalizado. Existen cada vez redes más grandes, vías, calles más grandes, pues que permiten en definitiva tener una conexión mayor. Como yo les mencionaba, la Panamericana en realidad cruza la mayor cantidad de ciudades principales y del continente americano. Entonces, propiamente existen otras también en otros países que también generan lo mismo. Déjenme ver que tengo algunas, no, únicamente saludos, una buena noche y una buena tarde pues para todos ustedes. Seguimos con la clase. Entonces, estas redes de transporte, como les menciono, pueden ser de algún tipo. Y también el establecimiento de redes de transporte muchísimo más técnicas, específicas y especializadas, pues a la larga demarca que existe o están en un país que es desarrollado y no subdesarrollado como el ecuatoriano, por ejemplo, que a pesar de que ha tenido un avance importante en las redes de transporte, pues todavía tiene vacíos que deben ser corregidos. La accesibilidad entre los grandes centros neurálgicos del mundo, ¿sí? El pretender que en realidad todo se conecte o llegue de forma global es una realidad. Como les mencionaba yo, esta clase se puede estar viendo en otro país, en otra ciudad, en otro continente, ¿sí? Pero aún eso genera todavía trabas, no significa que puede llegar a todo lado y que depende pues mucho de aspectos tecnológicos, de la técnica de grandes redes mundiales de transporte, del campo de la gestión integrada, de las mismas que producen mediante los presupuestos de un bloque de orientación y técnicas de gestión que cristalicen en un concepto de la logística. Entonces, hay muchos factores que en realidad permiten que sea accesible o no a los grandes centros neurálgicos del mundo, en realidad todo lo que queremos que se llegue a través de estas redes de transporte. Los sistemas de transporte en cuanto a infraestructuras, redes y gestión, pues tienen mucho que ver dependiendo del tipo de transporte que se realice. Es decir, un sistema de transporte terrestre, un sistema de transporte va a demandar una infraestructura, redes y obviamente una determinada gestión para que se dé de esa forma. Pero también tenemos sistemas, como yo les digo, existe logística global, integrada, técnica, sistemas que permiten también que se transporte información y esas redes también forman parte pues de esto con los avances tecnológicos imposibles que les dejemos afuera. Entonces, de eso también tiene que ver y es también
importante contemplar. Un sistema de red comprende algo mucho más grande, que comprende el desarrollo, el aporte, pues, de muchas áreas, dependiendo del transporte, que pueden ser, como ya les mencioné, la aérea, la marítima, la logística en la mercancía, los correos y demás. Entonces, en ese sentido, también es importante hablar, pues, de que el sistema de transporte no se concibe hoy en día como un mero balance de gasto de combustible, tampoco como un mero gasto de energía y demás, sino que ya se convierte como un medio a través del cual en realidad se está generando espacios en donde las personas, en donde los intangibles, de hecho, pues ya pueden llegar de forma correcta y pueden cumplir o pueden cubrir su rol dentro del mundo globalizado, que es que llegue la información de un lado al otro y que lleguen incluso productos de un lado al otro. Cuando, por ejemplo, nuestros padres iban a imaginar que podrían tener productos chinos, en realidad haciendo un pedido o ya que se encuentran aquí tiendas. Entonces, todo eso conlleva el tema de las redes de transporte, la articulación territorial y pues tiene que ver con el desarrollo regional. La industria del transporte en realidad necesita muchas respuestas, porque aún hay muchos vacíos. La parte de la estructura, que es lo que podemos ver todos, es decir, en realidad esta calle está mal, ¿por qué no la actualizan? En realidad este semáforo dura muchísimo, ¿por qué tiene que seguir así? ¿Por qué este tiene que durar tanto y el otro más? En realidad tienen atrás unos análisis especiales y específicos que justamente generan que sea así y no de otra forma. Las industrias del transporte pues tienen que ver con sistemas que en realidad tratan de que se llegue a cumplir en definitiva con su fin, que es que el transporte, la movilización de un lugar a otro sea lo más eficaz y lo más eficiente posible. En ese sentido, pues existen, sí, avances tecnológicos, avances en todo lo que realizamos, pero también existen estos vacíos. Por ejemplo, es posible diseñar una escala regional compatible, con complementos a grandes actuaciones, tener una red de transporte en realidad que pase lo estatal, que venga desde lo local, pase lo nacional, pase lo estatal y se convierta en realidad regional, pues requeriría obligatoriamente la presencia de muchos actores y también la gestión de muchos actores, no solo públicos, sino también privados, el cambio normativo y demás. Aquí están desde las redes de transporte y la logística integrada algunos estudios de caso que es importante que ustedes revisen, en donde justamente está tomado en cuenta todo lo que yo les mencioné y van a ver cómo en realidad se da una articulación territorial de forma correcta utilizando las redes de transporte. ¿Sí? Vamos a continuar con el siguiente tema. Un momento. Listo. Vamos ahora a hablar del transporte y de la movilidad. Pues al referirnos a transporte, obviamente un término que está bastante atado viene a ser la movilidad. Para eso vamos a tomar y vamos a considerar estos conceptos básicos y principales que son muy importantes. Miren, movimiento urbano sostenible, ¿sí? El objetivo de todo el transporte es crear un acceso universal al transporte seguro, limpio y asequible para todos los que a su vez puedan facilitar el acceso a las oportunidades, a los servicios, a las mercancías, a los productos. La accesibilidad y la movilidad sostenible es o tiene que ver con la calidad y la eficiencia de llegar a destinos cuyas distancias se reducen más que en el hardware asociado con el transporte. En consecuencia, la movilidad urbana sostenible está destinada por el grado en el que la ciudad en su conjunto es accesible a todos los residentes, incluso los pobres, los ancianos, los jóvenes, los niños, personas embarazadas y demás.
Eso es una movilidad sostenible. El grado de eficiencia en el cual que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda acceder a servicios, mercancías y productos de forma eficiente y eficaz, con calidad. El transporte no motorizado se refiere al transporte de pasajeros a través de medios accionados por humanos o animales. Incluye, por ejemplo, las bicicletas, los triciclos, los carros de tracción animal y demás. E incluso el caminar es un transporte no motorizado. El transporte público, pues, es un servicio público que lo que trata es de justamente brindar este servicio de movilización de un lugar a otro, obedeciendo horarios, rutas y demás, tanto a nivel marítimo, a nivel aéreo e incluso a nivel terrestre, que pertenezca y que no sea privado, sino que pertenezca y sea administrado por el Estado. Las ciudades compactas o de crecimiento inteligente es describir el desarrollo urbano que tienen una ciudad de recursos eficientes y menos dependientes del uso de vehículos particulares. En realidad es a donde tratan de llegar o están enfocados actualmente las ciudades que son grandes dentro de los continentes que son considerados como desarrollados. Justamente es que menos uso de vehículos privados generan pues que obviamente se reduce el tema de desgasto primero de los recursos en las calles, se reduce el tema del tráfico y pues genera un mejor estilo de vida y permite a las personas que aprovechen ese tiempo que se desperdicia en la movilización pues en otras actividades. ¿Y cómo se hace esto con un crecimiento inteligente? Creando servicios públicos de transporte de calidad y eficientes. Y otro término importante, pues, es la demanda de transporte management, que así se le conoce, que es la planificación urbana y el diseño que tiene una fuerte relación con la gestión de la demanda de viajes. Pueden ser una alternativa rentable para aumentar la capacidad. Un enfoque de gestión de la demanda para el transporte a través de una mejor planificación urbana tiene el potencial de ofrecer mejores resultados ambientales, la mejora de la salud pública, las comunidades más fuertes y demás. Esto se refiere a que en realidad hay una gestión enfocada, a que hay viajes establecidos para ciertas rutas de acuerdo a la demanda. Porque usualmente lo que se establece es decir, vamos a tener esta ruta y van a salir a las mismas horas, cuando no es lo conveniente, porque hay realidades diversas. Un barrio puede tener mucha más población, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes o personas que están estudiando, otro de personas que están trabajando, otros de personas adultas mayores. Entonces, en ese sentido, el medio de transporte no va a ser exigido de la misma forma. No vamos a necesitar y a pretender, por ejemplo, que existan más vehículos para que salgan a las 6:30 de la mañana en los lugares donde viven más personas de la tercera edad, porque no tiene razón de ser, porque ellos no salen a esa hora. ¿Quiénes salen a esa hora? Los niños, niñas y adolescentes, pues que justamente lo que buscan es ir a una escuela que tal vez entran 7 o 7:30. Entonces, generar en realidad un sistema de management considerando los factores y los aristas es bastante importante y demanda pues una gestión también bastante importante. No solo del sistema público, sino también necesita la articulación del sistema privado. El centrarse en la demanda es un enfoque importantísimo al hablar de sistemas de transporte y de movilidad. Porque mientras más demanda, pues se debe de haber un mejor enfoque. Como les decía, no podemos pretender tener una línea de buses de 10 buses y que los 10 buses vayan a 10 lugares a la misma hora. Cuando no se ha hecho un estudio de realidad, qué es lo que necesitan las personas de determinado sector, si algunas necesitan salir más tarde, otras más temprano, cómo acceden a las paradas de esos buses y demás. Y finalmente tenemos políticas de habitabilidad para el medio ambiente y la coordinación institucional. Estas políticas de habitación o habitabilidad para el medio ambiente, pues lo que buscan también es que a través de sistemas de transporte se deje de afectar de una forma tan indiscriminada a la naturaleza. Vivimos en polis, que son ciudades grandes, quienes viven pues en ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, en realidad pueden ver que es una ciudad grande, es cada vez más difícil observar o ver vegetación, observar o ver
árboles y propiamente ya la fauna, ni decirlo, ya no existe dentro de las ciudades, han sido totalmente aislados o han tenido que salir a los lugares periféricos, precisamente porque las condiciones de una ciudad pues ya no les permiten. Entonces, el generar esto pues causa un efecto al medio ambiente, lo que baja el tema de la habitación y de la habitabilidad, porque a la larga nos causa un daño a todos nosotros. Los aires dentro de las ciudades cada vez están más contaminados, es por eso que es de demanda obligatoria y de cumplimiento ya por todas las ciudades, por todas las regiones, por todas las vecindades, las metrópolis, los distritos metropolitanos o como se les denomine, generar y desarrollar, y no solo generar, desarrollar, sino practicar, ejecutar planes de movilidad urbana sostenible, es decir, que estén enfocadas al cuidado de la naturaleza y del mundo como tal. Luego vamos a tener la integración intermodal y desarrollo de tránsito orientado, que también es otra forma en la que se busca, pues en definitiva, el tema de que es un tránsito orientado no solamente a un tipo de tránsito, sino que aquí también ya se involucra, por ejemplo, al transporte que no utiliza un medio físico, externo, mecánico, como por ejemplo las bicis, el tema de caminar y demás. Entonces, estos son temas importantes que se deben analizar dentro de un sistema de transporte, en donde un punto trascendental pues es hablar del financiamiento. ¿Por qué? Porque para hacer todo lo que yo les menciono, para generar en realidad un servicio de calidad, para que exista un sistema management, para que exista un tema coordinado, para que las líneas de buses en realidad sean efectivas, eficaces, para que se tome en cuenta una línea tal vez que no dañe o vehículos que no dañen tanto al medio ambiente, se necesita siempre financiamiento. Y el financiamiento pues siempre va a venir generalmente y en mayor parte del área pública, es decir, del Estado. Sí, con un apoyo del área privada importante en ocasiones, pero en la mayor parte siempre va a ser así. Entonces, para eso y para ejercer el financiamiento se va a desarrollar, obviamente, y tiene que existir políticas públicas en donde se establezca, pues, que todo esto se va a desarrollar a mediano o a largo plazo, y las políticas públicas siempre que tienen que estar acompañadas de partidas presupuestarias que a la larga establezcan pues el monto con el que cuento para llevar a cabo esa idea. Y generalmente ahí se traba mucho el sistema de transporte porque se necesita una inversión bastante grande y bastante importante desde el Estado. Entonces vamos a continuar y ahora vamos a hablar del tema de un plan de viabilidad que van a ver ustedes, que fue generado por el 2001, por el 2001, desde el Estado. Es un plan que en realidad trata de contemplar todos los aristas que les menciono y lo vamos a analizar de manera superficial porque es bastante extenso. Miren, el Plan Maestro de Viabilidad, cuyo eslogan era una sola vía, un solo camino, el desarrollo del país, fue justamente un plan que viene del Gobierno Constitucional de la República del Ecuador. Es un plan, pues, que tiene objetivos claros, que es primero asegurar la sustentabilidad de las inversiones realizadas y las necesarias para realizarse en los próximos años, garantizar la integridad y continuidad de las operaciones de servicio de la red vial estatal, establecer programas de conservación, consolidación, aseguración de la seguridad vial, optimización, monitoreo, evaluación periódica de desempeño, así como impulsar el desarrollo tecnológico en el área de la viabilidad y el transporte para el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se establecen objetivos estratégicos que son consolidar la red vial, equipar de seguridad vial a la red estatal, conservar eficazmente la red estatal, optimizar el uso operativo de la red, monitorear y evaluar el desempeño de la red e impulsar la investigación en materia de viabilidad de transporte. Entonces, justamente en enero del 2001, mediante un acuerdo ministerial, pues se establece la red vial del Ecuador y se definen competencias claras para cada una de las funciones del Estado y principalmente de los ministerios. El artículo 3 nos dice que la red vial estatal está constituida por todas las vías
administradas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como única entidad responsable del control y del manejo de la red vial. Entonces, la red vial contemplada a esa fecha, pues constituye 8.672.10 kilómetros cuadrados, que el Ministerio de Obras Públicas era el encargado de administrar esto, el encargado de gestionar y de ver, pues, en definitiva, cómo asegurar justamente o tener una seguridad vial, cómo establecer que se mantenga esta red, que se asegura y demás. Entonces, la definición funcional de las vías en la red vial, pues tenemos aquí las vías principales, los corredores arteriales, las vías colectoras, la longitud de la red vial, como les mencioné, es esta. Y aquí tenemos ya, y ustedes han de haber visto mucho el E30, el E38 en Ecuador y las letras, que significan pues corredores arteriales y las vías colectoras dependiendo del color, y así se establecen justamente. También tenemos el plan de consolidación de la red vial nacional, son acciones programadas y en ejecución, que obviamente lo que buscaban, pues, es generar un plan piloto vía del Pacífico, es generar una red vial súper larga que trate de conectar en realidad a la mayor cantidad y de las provincias y generar redes provinciales que lo que buscan, pues, es establecer una conexión más segura, una conexión que permita que los servicios, los productos estén a un alcance mucho más grande que el que se tenía en ese tiempo. Existe también un plan de conservación de la red vial, pues que lo que busca es que se trate en menor medida de gestionar contratos para o refaccionar o darle cuidado o darle mantenimiento o en definitiva reconstruir totalmente una vía que estaba bajo obviamente competencia del Ministerio de Obras Públicas. Entonces se genera este plan de conservación de la red estatal en donde hay un plan de optimización operativa de la red estatal. Se trata obviamente de generar y de gestionar que los contratos que ahora existen sean pues con los mejores materiales y se enfoquen mucho al futuro. Es decir, ya no vamos a hacer una avenida de 2 carriles, obviamente tiene que ser de 4 o de 5 dependiendo de las proyecciones que se tengan, lo que va a asegurar un mantenimiento de estas redes. Y lo que va a evitar pues a futuro es un colapso de las redes y tener pues un tráfico como el que se tiene ya en algunos lugares que es insostenible. Entonces, se da una capacidad operativa anual de la red estatal para el año 2002, entonces tenemos 2 carriles, 3 carriles, 4, 6 y 8 carriles. Y el porcentaje de la capacidad operativa anual para empezar a hacer las proyecciones y se levantan pues todos los datos que ustedes pueden observar para generar esto. El plan de optimización operativa de la red vial pues también comprende acciones programadas y en ejecución que demandan una importante inversión. Miren, la inversión estimada para este plan piloto era de $1.603 millones. Y justamente lo que buscaban es que las vías se mantengan de la mejor forma. Entonces también tenemos el plan de monitoreo, evaluación y registro de la red vial, porque no solo se necesita que las redes estén contempladas, que las redes existan y que en realidad las podamos ver como tal en cuanto a la movilización que tengamos, sino que se necesita un monitoreo periódico del tráfico y del desempeño de la red en cuanto a los aspectos funcionales, ambientales y estructurales, para ver pues si la red está bien adecuada, no está bien adecuada, está invirtiéndose bien los recursos o no, o puede cambiarse de alguna forma para mejorar justamente toda la red vial, pero a futuro. Entonces se generan inversiones totales, inversiones parciales, y se genera todo esto de cuánto se va a tener que invertir en razón del presupuesto nacional del Estado para, en definitiva, lograr con este objetivo que es esta red vial nacional óptima. Hay un proyecto de estudios a ejecutarse en el año 2003, en donde se establecen las principales vías y cuáles van a ingresar dentro de las redes viales y cuáles van a salir incluso. Existe un proyecto de construcción, el Ministerio de Obras Públicas pues empieza con este tema, empieza a lanzar campañas de turismo, campañas de mejora económica, campañas de crecimiento de capital y demás, porque eso es lo que se va a conseguir a la larga con una red vial estructurada. El Ministerio de Obras Públicas pues trata de desarrollar este programa donde existe una vía de desarrollo sostenible y en definitiva el tema de recursos siempre ha sido una traba. Me disculpan.
para lograr todos estos objetivos. ¿Existe una red vial en el Ecuador? Claro que sí. El Ministerio de Obras Públicas la regula, la controla, la fiscaliza, realiza seguimientos y demás. Claro que sí. Pero no como inició el plan piloto y no como todos quienes trabajaron en este proyecto pues hubiesen querido que sea de esa forma. Ahora vamos a hablar de las amenazas al sistema de transporte, que es también un tema importante. Si hablamos de amenazas al sistema de transporte, pues lo que siempre vamos a tener, y va a ser, aquí está, y va a ser en realidad un tema, denme un momentito ya, un tema que tiene que ser considerado dentro de estas amenazas, siempre va a ser el tema de los escenarios que no fueron contemplados para establecer este sistema de transporte. Pasa mucho, haber pasado a ustedes, que en realidad antes o se generaron sistemas de transporte que ya no son adecuados en la actualidad. En realidad las calles han quedado muy pequeñas para la cantidad de vehículos. En realidad un lugar que se pensaba que iba a ser netamente un tema de domicilios, de casas y demás, se ha convertido ahora en un lugar industrial, en un lugar en donde existe el comercio y demás. Entonces hay que establecer que en razón a eso, pues existen estas amenazas y siempre la planificación ha sido una amenaza, porque no se considera futuro y no se realizan estudios necesarios para que en realidad se consideren todo lo que va a pasar a futuro. Existen muy pocas vías en la red vial nacional que en realidad han comprendido y que en realidad han sido una salida y han sido contempladas o creadas para 50 o 60 años a futuro. La mayoría no. La mayoría en 5, 10 o 15 años pues ya no son útiles y lejos de ser una salida y generar una red vial eficiente y eficaz, pues lo que generan es trabas. Y las trabas siempre se miden en tiempo. Entonces, esa es la principal amenaza. Otras, pues, es el mapeo. No existe en realidad un estudio consolidado y un estudio asentado de todas las actividades, de las redes que existen como tal. Y pasa mucho que sin esto se realizan y existen contratos que en definitiva lo que llegan es, al no haber un estudios previos correctos, ni siquiera permiten pues que, por ejemplo, se llegue a lo que realmente se busca. Ha habido y pasa mucho que, no sé si ustedes han visto calles que en realidad son cucharas, pero que no son cucharas, simplemente que fue la calle, pero ya no pudo continuar porque resulta que era un parque, que era un colegio, que era una casa incluso. Eso también pasa porque hay un mapeo irregular y porque en definitiva no se puede concretar un trabajo, un proyecto con este sistema de transporte. Entonces, también es importante considerar el tema y la amenaza es que al no haber un estudio correcto, pues los recursos naturales que existen dentro de un lugar de determinada forma afectan mucho. Es lo que pasó con el metro de Quito. Se hicieron estudios previos muchísimo antes. Existen estudios nacionales, internacionales y de todo tipo. Sin embargo, de lo cual hubo problemas y en realidad las quebradas que tiene Quito, que tiene muchísimas, fueron un obstáculo y por eso es que se ha demorado tanto su construcción. Entonces, todos esos son temas que tienen que ser obligatoriamente revisados previos a, y estas comprenden amenazas al sistema vial de transporte. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí algunas de las conclusiones que son importantes que ustedes revisen, por favor, y que analicen, ¿sí? Dentro de este tema. Entonces, las principales, como yo les mencioné, son esas, pero revisen principalmente las conclusiones, ¿sí? Ya. Veamos qué tenemos ahora por análisis. Muy bien. A ver, chicos, denme un ratito, estimados estudiantes, por favor. Ya, con eso hemos acabado nosotros de analizar, de revisar y de ver la materia de geografía del Ecuador. Recuerden, por favor, que dentro de su plataforma está ya cargado el deber, está cargada la evaluación. Recuerden, por favor, que tienen un tiempo límite. Y el tiempo límite, pues, fenece mañana a la 1 de la mañana. Tengan en cuenta que quienes no han subido el deber, que son más del 90%, porque solo tengo de 15 deberes, si no estoy mal,
no deben de hacerlo ya, esta noche. Así es que, más bien, si tienen alguna duda sobre eso, lo podemos conversar en este tiempo que nos queda, o si tienen alguna pregunta, pues también podemos solventar. No, no tienen ninguna pregunta, ninguna duda sobre ese tema. Es importante, ¿no? Porque tienen que entregar, como les dije, el trabajo dentro del término. Tengan muy en cuenta, eso es un sistema y se cierra de forma puntual. Así es que no traten de ingresar 1 o 2 minutos antes, traten de ingresar con un tiempo prudente, por favor. Buenas noches, profe. Yo tengo una duda. ¿Sí me escucha? Claro. Sobre la última pregunta que dice que en un mapa identifique sus elementos. Esa es la única. No sé qué elementos. O sea, que cómo pondría el mapa o es de escoger un mapa ahí entre todas las diapositivas. A Y ver, nosotros hablar. tenemos un mapa. A ver, permítanme, les muestro para que vean todo. Justamente en la primera clase, nosotros hablamos de los mapas, de su uso, de su lectura y demás. Entonces, les voy a compartir, ¿ya? En este material ustedes van a encontrar, ¿sí? Como ustedes pueden ver, hablamos pues de temas variados y hablamos de que el mapa tiene todo esto, sí podemos ver, es todo lo que tiene un mapa. Entonces, ustedes tienen que identificar dentro de un mapa cuáles son sus elementos. Tenemos pues el título, el tema del norte o la rosa de los vientos, la ubicación, la escala, el símbolo, leyenda, membrete, coordenadas y todo lo que ustedes pueden ver. Y luego las analizamos de forma pormenorizada. Vimos para qué sirve, por ejemplo, una escala, cuáles son los tipos de escalas, para qué sirve, por ejemplo, la simbología y demás. Ese es el contenido del trabajo que ustedes tienen que presentar. No sé si absorbí su consulta. Sí, profe, muchas gracias. Listo, con todo gusto. A ver, déjenme ver que tengo aquí unas preguntas. El examen se va a basar con respecto a los PDF que están en la... El examen se basa, Jean Paul, en todo el contenido de la plataforma, en todo. Es decir, en lo que hemos analizado, lo que hemos revisado nosotros en conjunto, como en estas tutorías, en los videos que están en la plataforma y demás, pero principalmente en lo que hemos analizado y en lo que yo he hecho hincapié. Si fuera tan amable de ayudarme con su nombre, por favor. Qué gusto con todos ustedes. Mi nombre es Andrea Yumipanta. El examen, la fecha, límite y todo está subido en el sistema. Revisen e ingresen, por favor, a su sistema. Les puedo decir yo, claro que les podría informar, pero revisen mucho mejor y así ustedes ven cuánto tiempo les queda y demás. Cuéntenme, ¿alguien más quería mencionar algo? A Profe, ver, buenas dígame. noches. En algunas preguntas dice identifique un ejemplo, como en la primera. Ah, ¿cómo identificamos el ejemplo? Tiene que poner el ejemplo. Así tal Porque, cual. o sea, Ejemplo de yo, esto es esto. yo como hice, por ejemplo, no sé si hice bien la geografía humana, ¿qué es? Y un ejemplo, Claro, que la geografía humana, que si usted puso que no importa, y el ejemplo de la geografía humana. De la geografía de la población, ejemplo o aplicación, el ejemplo es este, o se aplica en esto. Y así lo van poniendo cada uno de ustedes. ya, ok. Listo. A ver, el examen está... Deme un ratito. El examen se habilitará el 3 de octubre y va a estar habilitado desde las 6 de la tarde hasta las 11:50. Recordemos una cosa, el examen se habilita hasta las 11:50. Si usted ingresa 11:25, 11:30, 11:45, no significa que el sistema le va a dejar hasta que acabe el examen. 11:50 se cierra con las preguntas que usted haya respondido. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Si tienen alguna duda, voy a seguir aquí, ¿sí? Ya que hemos visto y revisado la materia, si tienen alguna duda sobre el contenido, alguna duda, a ver, díganme. A ver, buenas tardes, ¿me podría explicar con respecto a lo que es el tiempo y clima que estoy... Ah, ya. Miren, el tiempo y el clima nosotros lo hemos siempre confundido.
¿sí? Siempre decimos, uy, el clima está mal, sí, el clima parece que va a llover y demás, y no es así. Miren, el tiempo es en realidad lo que nosotros tratamos generalmente como clima. No sé si han visto en noticieros generalmente internacionales que dicen, ahora vamos a presentar el clima. No es así. El tiempo es el que, por ejemplo, hoy está lluvioso, hoy está haciendo calor, hoy está haciendo frío, mañana va a ser un día soleado y demás. Ese es el tiempo a corto plazo. Y el clima, en cambio, ese sí comprende un periodo largo de condiciones que puede estar conformado por tiempos. Por ejemplo, el clima en la costa es cálido, el clima en la sierra es frío, pero no significa que no pueda haber días soleados en la sierra, que hay muchos días soleados. Entonces, a pesar de que el clima es frío, pues el tiempo puede ser caluroso. Esa es la diferencia entre tiempo y clima, Carlos. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden dejar en el chat y las vamos resolviendo hasta que sea las 9. Deme nada más un segundito que tengo que cerrar un tema, pero sigo aquí. Solo les voy a apagar un ratito el micrófono y la pantalla, pero aquí estoy. Síganme dejando las preguntas, por favor.
Listo, no sé si tengan alguna otra consulta. Bueno, estimados estudiantes, sí están subiendo ya los trabajos, les agradezco mucho. Que sigan subiendo también. Tengo ya algunos trabajos, recuerden el tiempo límite de la presentación del trabajo, que el sistema, pues al ser un sistema se cierra automáticamente. Les deseo la mejor de la suerte el día de mañana, les dejo para que puedan revisar, perdón, el día de la evaluación, les dejo pues para que puedan revisar y sigan revisando todo el contenido. Vean también los links o accedan a los links de los videos. No son videos largos, son videos interactivos, es un buen material también que ustedes pueden ver pues para enriquecer también su conocimiento. De mi parte, como siempre, muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Espero que estén muy bien. Una excelente noche, cuídense mucho y pues la mejor de las suertes también para la evaluación. Licenciada, una consulta, buenas noches. Dame. Disculpe. El día de hoy se cierran los deberes, ¿no, licenciada? Sí, se cierra técnicamente el día de hoy, o sea, se cierra el sábado, o sea, mañana a la 1 de la mañana. Técnicamente se cierra hoy. O sea, hoy día, técnicamente, hoy día. Sí, técnicamente un día porque tiene solo 1 hora de la madrugada extra. Entonces se cierra hoy. Hoy, ya, licenciada, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, si ya no hay más consultas, que estén muy bien, cuídense mucho, una excelente noche, un bonito fin de semana. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego.